Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana de hoy. El día de hoy les vamos a presentar un tema interesante continuando con nuestro seminario. Lo presenta el sargento primero hidrógrafo Edison Guamán Mejillones, tecnólogo en Ciencias Navales en el Instituto Técnico Superior Centro Tecnológico Naval, hidrógrafo graduado en la Escuela de Hidrografía del Instituto Oceanográfico de la Armada, reconocido por la Organización Hidrográfica Internacional. También es cartógrafo graduado en la Escuela de Cartografía del Servicio Hidrográfico del Reino Unido, cartógrafo categoría B, reconocido por la Oficina Hidrográfica Internacional OHI, FIG y EICA. Se desempeñó desde el año 2001 en el Instituto Oceanográfico de la Armada como hidrógrafo en el área de levantamientos batimétricos. En el 2007 pasa a la División de Cartografía como auxiliar cartográfico y realiza el curso de cartografía básica en la Escuela de Cartografía del Servicio Hidrográfico del Reino Unido. En 2017 obtiene el título de cartógrafo categoría B en la Agencia Oceanográfica de Corea del Sur, en la especialidad de cartografía electrónica. Actualmente es el responsable del control de calidad de la producción de cartografía náutica de papel y electrónica. Le damos la más cordial bienvenida a este tercer webinar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Es un placer para mí compartir mis conocimientos, estando a cargo de la producción de cartografía electrónica aquí en el Instituto Oceanográfico de la Armada. Y continuando con estas conferencias por medio de webinar, quiero expresarle todo lo que el INOCAR hace para cumplir con todas las normativas internacionales que tiene a cargo. Haciendo un marco de lo que vamos a ver, ahora tendremos un marco internacional que ya se vio en el primer webinar, la responsabilidad de los servicios hidrográficos. Vamos a ver qué es una carta electrónica, cuál es una guía de producción de la manera como la OHI nos aconseja que debemos producir una carta electrónica, los ciclos de validación y control de calidad, la distribución de esta carta electrónica y el futuro de la cartografía náutica. Como vimos en la primer webinar, el Instituto Oceanográfico de la Armada es el representante oficial ante los organismos internacionales del Ecuador como el servicio hidrográfico oficial. Por ende, tiene la responsabilidad de cumplir con todas las normativas que tanto la OMI como la OHI disponen para la elaboración de productos cartográficos, cuyo único propósito u objetivo es la de brindar la seguridad de la navegación, para que el navegante de cualquier parte del mundo se traslade de un puerto a otro de manera segura y confiable. Entonces vemos cómo la Organización Marítima Internacional en el convenio SOLAS, que es el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, emite de que todos los buques, sin importar su tamaño, deberán llevar cartas y publicaciones náuticas actualizadas. Y además, progresivamente, a partir del 2012, se estableció de que todos los buques que se vayan creando o fabricando, la responsabilidad de los astilleros sean incluir desplegadores para medios electrónicos, en este caso, para visualizadores para cartas electrónicas. Uno de los capítulos del convenio SOLAS en el capítulo 5, que se referencia a la seguridad de la navegación, en el cual dice que todos los buques, independiente de su tamaño, deberán llevar las cartas y publicaciones náuticas para planificar visualmente la derrota del buque, es decir, el camino por que debe de conducir el buque, y asimismo verificar esta situación durante el viaje. Entonces es indispensable que el navegante tenga la información actualizada para que ese viaje sea de una manera segura. Las cartas y publicaciones náuticas, como derroteros, lista de faros y boyas, avisos a los navegantes, tablas de mareas, necesariamente deben ser
actualizadas y adecuadas para la navegación. Bueno, dentro de las normas relevantes de este convenio, el SOLA establece que los gobiernos publiquen la información náutica necesaria para la seguridad de la navegación. Esto incluye de que sean actualizadas de una manera sistemática, es decir, que las cartas que el buque necesariamente va a utilizar para llegar a un puerto, si es que durante la trayectoria de salida de un puerto hacia otro hubo un cambio dentro de ese trayecto, la carta automáticamente antes de llegar al puerto deberá ya estar actualizada. Es por eso que se establecen los mecanismos, ya sea por medio de internet, Inmarsat, satelital, los diferentes medios para que esa carta electrónica sea actualizada en tiempo casi real. Los buques que lleven estas cartas náuticas deberán usar el ECDIS, que es el dispositivo autorizado para poder desplegar una carta náutica oficial. Y esta debería ser emitida, o sea, la carta debería ser emitida por un ente oficial del Estado. En este caso, el Servicio Hidrográfico, que es el Instituto Oceanográfico de la Armada. En otras palabras, todo este mecanismo, la carta oficial y el ECDIS, que debe ser avalado por la OHI, hacen que la navegación esté dentro de los rangos legales para decir que se navega con cartas oficiales. La OMI exige que se use, en los buques se use los ECDIS, pero los ECDIS deben ser fabricados dentro de las compañías que deben estar registradas dentro de la Comisión Internacional de Electrotécnica. Es decir, no cualquier empresa puede crear un ECDIS. Antes de crear un ECDIS deberían registrar sus productos dentro de esta Comisión Internacional para que con la OHI creen una base de datos donde el distribuidor mantenga relación con lo que va a entregar y a quién le va a entregar. Es decir, que si la carta náutica le va a entregar a un buque X, denominado Jessica, pongámosle, ese buque va a mantener un ECDIS que ya está registrado en su base de datos. Y es así de que no le va a poder entregar esa carta a ningún otro buque que no sea de uso exclusivo para esa unidad. Y es aquí donde la Organización Hidrográfica Internacional, con los estándares que ellos han creado para la creación de diferentes productos cartográficos, entre estos las cartas electrónicas, emiten las disposiciones o las reglamentaciones de que el servicio hidrográfico debe cumplir para poder crear estos productos, ya sea de papel o electrónico. Entonces, ¿qué es la Organización Hidrográfica Internacional? La OHI es una organización intergubernamental que trabaja para garantizar que todos los mares, océanos y aguas navegables del mundo sean inspeccionados y cartografiados. Bajo estos estándares que emite tanto para levantamientos como para cartografía, es decir, para la toma de datos que tiene sus respectivas normativas, como para la presentación de esos datos en un producto cartográfico, ya sea una carta náutica de papel o carta náutica electrónica. Entonces, tenemos un sinnúmero de publicaciones, entre las más importantes son la S4, que es las normas y especificaciones cartográficas de la OHI para cartas internacionales. Esto es para carta de papel, pero también se aplica para carta electrónica, ya que la carta electrónica es un reflejo de la información que existe en una carta de papel, pero en un medio digital. La S52, que es una especificación para mostrar una carta electrónica, cómo debe verse la carta electrónica en una pantalla. La S57, que es el estándar de transferencia de la OHI para los datos hidrográficos digitales. Este es muy importante porque este va a ser quien nos va a dar las directrices para crear una carta electrónica, la estructura interna que tiene una carta electrónica, cómo debe ser estructurada, cómo debe ser almacenada y cómo debe ser importada para que pueda ser visto en un desplegador de carta electrónica. La S58, que son los controles de validación de carta electrónica, aquí nos dan las mínimas cualidades que debe tener una carta electrónica para que sea presentada con información segura para el navegante, de una forma segura.
La S63, que es un esquema de protección de datos hidrográficos, son directrices que van encaminadas para que los distribuidores de cartas electrónicas respeten o se mantenga dentro de los términos legales los derechos de producción de cada servicio hidrográfico. Es decir, para frenar o tratar de que estas cartas o estos productos no sean plagiados ni distribuidos por piratería o algo así. La M3, que son las resoluciones de la OHI y específicamente los principios de la base de datos mundial de carta electrónica, que es una WEN, donde se establecen las directrices que deben seguir los servicios hidrográficos para poder crear su carta electrónica, mantener su carta electrónica, distribuir su carta electrónica, no sin antes los correspondientes controles de calidad. Pero ¿cuáles son la responsabilidad de los servicios hidrográficos? En este caso, la responsabilidad del servicio hidrográfico sobre la producción y distribución de las cartas electrónicas se definen en los principios WEN, que la WEN es la base global de cartas náuticas electrónicas que la administra los regionales o directamente el Buró Hidrográfico Internacional. Entonces, el World Wide ENC Database, el propósito es asegurar un nivel de consistencia de alta calidad en todo el mundo de los servicios de cartas electrónicas oficiales y actualizados. Es decir, es la base de datos donde se almacenan todas las cartas de todos los servicios hidrográficos del mundo, ya sean por creación propia o por terceros. Es decir, si es que un país o un servicio hidrográfico no cuenta con los recursos o con la capacidad de crear sus propias cartas electrónicas, le puede dar o encomendar a otro servicio hidrográfico para que las cree, tampoco sin perder los derechos de autor, porque la información que tiene esa carta electrónica le pertenece al país ribereño, en este caso el país dueño de las cartas. Aparte de eso, los servicios hidrográficos son responsables de la preparación y suministro de datos digitales y las actualizaciones sucesivas de las aguas bajo su dirección nacional. Es decir, que son los responsables de monitorear, de realizar los levantamientos respectivos para crear una carta electrónica. Y asegurar que los navegantes en cualquier lugar del mundo puedan obtener las cartas electrónicas completamente actualizadas para todas las rutas marítimas y puertos alrededor del mundo y que esos datos estén disponibles al usuario a través de servicios integrados. Es decir, que la responsabilidad de los servicios hidrográficos es que aparte de crear la carta electrónica y mantenerla, es de vigilar que ese producto esté disponible para los navegantes o para la comunidad marítima en el momento que ellos lo requieran. Es decir, si ellos tienen una travesía de más de meses o de 2 meses, 3 meses, y durante el camino necesitan una actualización de carta, el servicio hidrográfico deberá proveer esa información, ya sea a través de los proveedores, de los vendedores de carta electrónica o a través del REN, pero es responsabilidad de entregar la información actualizada. Además, deberán tener un estándar de gestión de calidad, por lo general siempre es la ISO 9001. El Instituto Oceanográfico ha mantenido el estándar de calidad en creación de cartas de papel y en cartas electrónicas bajo una buena perspectiva, vista que los errores en el control de calidad internacional son mínimos. Y es así de que cuando recién comenzamos a entregar nuestro producto a nivel internacional, el REN que nosotros nos auspiciaba nos felicitó por mantener esa calidad dentro de nuestros productos. El cumplimiento también es responsable del cumplimiento de las normativas y criterios de la OHI y de la OMI, es decir, que en cuanto a las normativas que emite la Organización Hidrográfica Internacional para la creación de cartas, se actualicen de forma como el mundo se vaya actualizando en tecnologías, en procedimientos, en metodologías. Es obligación del servicio hidrográfico también actualizarse, no quedarse estancados en el flujo de producción actual, sino que si es que existiese una nueva forma de poder crear
almacenar, distribuir cartas electrónicas, es obligación del servicio hidrográfico actualizar de esa manera de producción. Pero, ¿qué es una carta electrónica? Primero, ya vimos en los primeros webinars lo que era una carta náutica son mapas con fines específicos diseñados para cubrir las necesidades de la navegación marítima, que muestran en otros casos las ondas, la naturaleza de fondo, las elevaciones, las configuraciones, características de la costa, peligros y ayuda a la navegación. Todo esto con el único objetivo de que al navegante o a la comunidad marítima se le ofrezca un producto que va a prever una navegación segura. Las cartas náuticas están disponibles en formato analógico, como son las cartas de papel, y en formato digital, como son las cartas electrónicas. Las cartas electrónicas en sí consisten en una serie de datos digitalizados conforme a las especificaciones que mencionamos antes, específicamente a la de la normativa S57 de la OHI, que recoge todos los elementos cartográficos necesarios para la seguridad de navegación. Como dijimos anteriormente, línea de costa, batimetría, balizamientos, ayuda a la navegación, etc. La unidad básica de la cobertura geográfica, que en analógico es una carta de papel, o sea, una carta completa. Acá se le denomina célula o celda. Entonces, más adelante, cuando nosotros hablemos de una carta electrónica, solamente la denominaremos como celda o célula. Existen dos tipos de cartas electrónicas, la carta raster y las cartas vectoriales. Una carta raster es una imagen escaneada pasiva y de papel, o sea, es una imagen, es la carta de papel georreferenciada, que se la puede ubicar también en un ECDIS, claro, con ciertos aditamentos, con ciertas características propias del ECDIS, donde la información que se encuentra en la carta, al no ser de una manera digital que pueda desplegarla, pero el ECDIS sí me brinda cierta información acerca de esa carta. Por ejemplo, si es que existiese un cable submarino y en ese cable submarino hay una nota de que en la carta de papel está en un costado, en un cierto sector de la carta, yo para ver esa nota tengo que dirigirme en la carta de papel a donde está la nota. En una carta raster, ya en un desplegador, en un ECDIS, simplemente con dar clic en esa nota se me va a desplegar también un párrafo o un screen de donde está y lo que indica esa nota. Entonces, es una manera de cómo la carta de papel poderla hacer más amigable al navegante dentro de su sistema de navegación, en este caso el ECDIS. Y una carta vectorial, que es una base de datos digital de todos los objetos, puntos, líneas, polígonos, que están representadas en la carta. Esta sí de manera mucho más amigable para el navegante, visto que en el ECDIS o en el sistema de navegación pueden interactuar tanto la información que se encuentra almacenada en la carta electrónica, como es una base de datos, la puedo discernir, separar, puedo hacer interrogaciones, puedo agregarle ciertos parámetros al ECDIS que gracias a la información que tiene, como es digital, puede modificarse para la presentación, no tanto dentro de su estructura, sino solamente para la presentación. Por ejemplo, en una carta electrónica y ya dentro de un ECDIS yo le puedo incluir la altura de la marea a cierta hora. Y lo que me va a hacer la carta electrónica es crear, bueno, no dentro de la carta electrónica, sino sobre la carta electrónica, porque toma los datos y me recrea o me rediseña un área con esa altura de marea. Entonces, se hace un poco mucho más confiable para el navegante tener todas esas herramientas, gracias a que la carta electrónica es una base de datos donde le entrega información que el navegante la puede utilizar de diferentes maneras como el sistema le permite. Es decir, si tiene las herramientas para hacer tal o cual situación dentro de la navegación que le permitan manejarse de una manera segura, la carta electrónica le permite realizar ese tipo de gestión porque es una base de datos. La OHI recomienda
cómo los servicios geográficos deberían crear su flujo de producción para cartas electrónicas. No les indica, deben hacerlo de esta manera, pero sí le da una visión o le da una recomendación de cuáles deberían ser los pasos para poder comenzar la producción de cartas electrónicas. La producción de cartas electrónicas recién comienza a aparecer por fines de los 90, cuando los países, las potencias mundiales, en este caso Reino Unido, Estados Unidos, ya tenían cartas de formas digitales que les permitían realizar trabajo dentro del puente de una unidad, de un buque, mucho más sencilla, ¿no? Ya no tenían que estar con las cartas de papel marcando, rayando, anotando, sino que de manera digital ya se hacía un trabajo bastante sencillo dentro del puente. Y es así que le da un sinnúmero de directrices para que los servicios geográficos comiencen a proveer de este insumo a todos los navegantes del mundo. Entonces, tienen un sinnúmero de fases, pero dentro de las más importantes tenemos la obtención, la preparación para la especificación de la captura de datos, es decir, cómo se va a realizar la captura de datos para poder crear una carta náutica electrónica. En ese sentido, nosotros como servicio geográfico hemos adoptado un flujo de producción bajo un esquema de base de datos que nos permite almacenar nuestra información y a pesar de que se tenga cualquier inconveniente, nuestra información está almacenada en esa base de datos que está asegurada o está esquemáticamente almacenada para que no exista ningún peligro de pérdidas o un peligro de que se vaya a borrar o un sinnúmero de bondades que brinda realizar los trabajos en un esquema de base de datos. De aquí también aconseja cuáles serían los casos de validaciones de carta electrónica, la distribución de la carta electrónica, pero eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, este es el esquema del flujo de producción nuestra del Instituto Oceanográfico. A partir del 2015 se comenzó a implementar ya un esquema de producción bajo base de datos. Anteriormente nosotros hacíamos en cada uno de nuestros computadores teníamos la información y eso nos complicaba un poco porque había duplicidad de información. Cuando se compartía información no sabíamos quién tenía el producto final. Bueno, esos tipos de inconvenientes ya trabajando en una base de datos se desaparecieron y es mucho más sencillo y mucho más rápido crear una carta tanto de papel como electrónica. Entonces dentro de nuestro flujo de producción tenemos la compilación. Asimismo, después de la compilación, la estructura de la fuente, que es lo que nos va a servir tanto para hacer carta de papel como hacer carta electrónica. El lector cartográfico con conocimientos suficientes para realizar una carta electrónica, en vista de que la fuente, la edición de la fuente es la misma que me va a permitir hacer una carta electrónica. Entonces no es mucho problema ingresar la fuente bajo el formato S57 para de una vez ya tener lista la base para poder terminar la carta electrónica y asimismo realizar el producto en carta de papel. Como ya se vio en el capítulo anterior, cómo se realizaban los trabajos para hacer una carta de papel, tomando la misma fuente es el mismo trabajo para hacer una carta electrónica. Solamente se tienen programas diferentes, de lo que hacen es exportar en un formato distinto. Bueno, dentro del estándar de S57 de la OHI, es donde me indica cómo va a estar estructurada una carta electrónica, cuál van a ser sus estructura interna, cuáles van a ser esos objetos, cómo va a ser la relación entre objetos. Entonces, el estándar S57 general está establecido como un catálogo de objetos y un catálogo de atributos. Define los bordes cartográficos, es decir, nos da las directrices para poder nosotros poner nuestros bordes cartográficos o nuestras esquinas de las cartas. Define la escala de la carta, de la celda o de la célula, como hablamos anteriormente, porque una carta de papel es diferente a una carta electrónica por la presentación. Entonces va a tener un rango de escalas diferentes. Bueno, el estándar S57
en este sentido es el que nos va a dar cómo nosotros debemos estructurar la carta electrónica. Entonces, si podemos ver rápidamente cómo está definido la carta S57, este es el catálogo digital de la UHI. Aquí están definidos los objetos. Cada objeto es un objeto dentro de la realidad. Por ejemplo, aquí tenemos un beacon o una enfilada. El acrónimo va a ser el nombre en inglés, las 6 letras del nombre en inglés. Y este acrónimo y este objeto va a tener sus atributos. Y los atributos pueden ser de atributos de categoría A, B. Pero lo más importante es la forma. Por ejemplo, tenemos la forma de la boya. Estas son las diferentes atributos que se pueden escoger. Y es la forma como el cartógrafo tiene que ir ubicando el objeto dentro de la carta. Bien, entonces este es el esquema del ambiente de trabajo del editor cartográfico, cómo va ubicando sus objetos dentro, cómo los va dibujando, líneas, beriles, piel de tierra, todo eso. Aquí hacemos énfasis a esta área de tierra. Si vemos, estamos señalando aquí, tenemos escogido un faro, entonces el acrónimo es landmark porque es una marca de tierra, y estos son los atributos que se les han complementado. Entonces la categoría, el color, la altura, si es con pico, no es con pico, la elevación, y el nombre. Entonces todos son esos atributos que deben ir complementando para que la carta electrónica tenga su estructura, su información interna. Entonces, esto ya vimos en el primer capítulo, cómo se debe nombrar a la carta electrónica. Los 2 primeros dígitos, los 2 primeros caracteres corresponden al país productor, en este caso EC. De ahí, el siguiente carácter va a corresponder a la banda o uso. Si son el primero oceánicas, 2 generales, 3 costeras, 4 aproximación, fondeo y amarre. Y los 5 siguientes van a corresponder al número de la carta o nombre de la carta. Generalmente nosotros, bueno, se estableció de que el número de la carta electrónica sea la misma en papel, por eso se complementan con un 0 antes del número de la carta para tener 5 caracteres y completar los 8 caracteres que corresponden a la carta electrónica. Las características principales de la carta electrónica: una carta electrónica son 2 archivos pequeños, que es el archivo 000 que se denomina, más un archivo catálogo que es el que lleva la información. Una carta electrónica no debe exceder de los 5 megas para hacer mucho más fácil la distribución por vía satélite, por vía internet, como sea. No deben existir traslapos. En la carta electrónica se omite la duplicación de información, es decir, una información no puede estar en 2 celdas. Es por eso que, si nos damos cuenta, en el recuadro azul es una celda completamente irregular, pero las normativas dicen que una carta electrónica debe mantener su forma rectangular. Es por eso que cuando nosotros terminamos una carta electrónica, a estas partes donde nos falta para complementar, se las tiene que llenar con un atributo vacío que no tenga información para poder establecer que la carta sea de forma rectangular. Bueno, vienen con el control de calidad, la verificación y validación. La verificación es visual, es decir, que haya consistencia entre una y otra carta, que la línea de costa o una línea de beril sea coincidente o coherente con la siguiente carta, que terminen en el mismo nodo, o que sea continua. Y la verificación es por medio y la validación es por medio de software, donde me va a corroborar que la estructura de la carta sea correcta, que la información que se puso no puede ser real, pero la forma en que se puso sí. Es decir, si yo tengo una boya, que esa boya me cumpla con los parámetros que me dice la S57, cómo debe estar estructurada. Más no, si no está bien que sea el color o no sea el color. Para esto tenemos la norma de validación, la S58, donde hay un sinnúmero un listado donde los diferentes software de validación externos
nos ayudan para corregir todos esos errores. Nosotros utilizamos el Analyzer. Aquí podemos ver una carta que se pasó validación. La carta tiene 2 errores. Se demuestran los errores en rojo. Estos son la lista de chequeos que tuvo esa carta y por eso me salió esos errores. Entonces yo tengo que corregir esas cartas antes de volverlas a enviar. El control de calidad no solamente es interno, o sea, es decir, dentro del servicio gráfico, sino que también a nivel internacional. A fin de mantener este control de calidad, la OHI estableció ciertos regionales para cartas electrónicas, donde las tareas específicamente de ellos son verificar las brechas o las superposiciones, es decir, que no existan huecos dentro de una cobertura. Si entre una y otra carta no puede haber un espacio, pero tampoco puede haber sobreposiciones, es decir, no debe haber traslap. Que debe haber existencia con vertical y horizontal. La consistencia vertical corresponde a los diferentes usos, es decir, que si una boya está en el uso de aproximación, esa misma boya debe aparecer en el siguiente uso. Bien, mil disculpas por habernos extendido el tiempo, pero de verdad que no vi el tiempo. La cartografía náutica es un tema bastante extenso, especialmente la carta electrónica, vista que es un tema nuevo y de bastante complejidad. Bueno, pero sigamos con lo que era control de calidad. Como la OHI, decíamos que la OHI, para mantener un sistema de control de calidad riguroso, creó y estableció centros regionales con el propósito de que, primero, de que no existan huecos o superposiciones, de crear una entidad que normalice o que verifique todos esos errores que puedan ocurrir durante la edición de una carta electrónica. La consistencia vertical y horizontal, es decir, que una carta electrónica de un uso mantenga la misma información en otra carta del siguiente uso. Es decir, si encuentro una boya en las cartas de puerto, esa misma boya debe estar representada en las de aproximación y en la costera, dependiendo, claro, de la escala de la carta, ¿no? Que se encuentren completamente actualizadas, por ejemplo, de que muestren los sistemas de tráfico, los sistemas de separación de tráfico, que ya sean antiguos, entonces, ellos te van a mantener el control entre una edición y la siguiente edición, de la primera edición y la última edición. Generalmente sucede en que cuando el cartógrafo es nuevo o cuando el servicio geográfico realiza cartas nuevas, no tiene un control hacia atrás. O sea, pocas veces ve la primera edición de esa carta, así sea hecha en un datum diferente. El servicio de REN o el servicio de validador se debe de percatar de todas esas consistencias en el pasado. Si que la primera edición tenía un faro y en la última edición ese faro ya no está, es obligación de ellos de notificar o preguntarle al servicio geográfico que creó la carta de qué pasó con ese faro, para ellos poder argumentar frente a los usuarios, que en este caso son la comunidad marítima, de que cuáles fueron las acciones o por qué sucedió tal o cual razón. La aplicación del escamín. El escamín es un atributo bastante importante dentro de una carta electrónica. Es el que nos va a permitir, o que le va a permitir al navegante poder desplegar la información a determinada escala. Es decir, no ver toda la información que está en una carta, que puede ser extensa, que puede ser de bastante, o sea, demasiada información, que no le va a permitir al navegante discernir entre una y otra. Es decir, que si tiene información mucho más relevante, poderla desplegar a una escala y esa misma información no se despliegue o no se muestre en otra escala. Es por eso que se pone una escala mínima de presentación. Ya está establecido los rangos de cuáles son los objetos que deben ir en el primer grupo, en el segundo grupo o en el tercer grupo de presentación. Esto ya se estableció durante las creaciones de las reuniones de trabajo, cuando se establecieron los parámetros para crear ECDIS y que el ECDIS sea compatible con las cartas electrónicas. Ya están establecidos cuáles son se denominan pasos, pero cuáles son los escalones que deben de presentar primero, qué información va primero, qué información va después.
No sin esto bloquear el servicio geográfico para que solamente se mantenga con eso. El servicio geográfico puede también cambiar ese tipo de presentación si es que considera necesario. Puede ser que necesiten mostrar una información mucho más importante o relevante que solamente ellos tengan por encima de otros. También es opción para el servicio geográfico poder despegar el camino. La evaluación de los datos, la compilación, los archivos de texto, los archivos de fotos o algún archivo externo a la carta electrónica que también se puede desplegar en un X. Y una de los más importantes que se está haciendo énfasis en ahora son la zona de confiabilidad de datos, denominada CACSO. Es un objeto dentro de una carta electrónica donde le va a permitir al navegante identificar qué grado de fiabilidad tiene esa información, si que fue levantada con un side-scan sonar, solamente con un ecosonda, si que el tipo de ecosonda era el más moderno, todos esos datos que le van a permitir al navegante confiar en esos datos. Se establecen parámetros de levantamientos para cobertura 100%, cobertura dependiendo de la escala, con brechas o sin brechas. Todos esos parámetros van a dar un grado de confiabilidad al navegante que van a estar distribuidos en una tabla. Entonces, los más altos serán los que tengan cobertura 100% del fondo, y ahí sucesivamente irán degradándose hasta establecer lo mínimo que puede tener una carta electrónica, que es con datos confiables. Dentro del control de calidad, nosotros como Servicio Geográfico tenemos un convenio con el Centro Internacional de Cartas Electrónicas, ICNC, que con su sede en el Reino Unido es donde nosotros mandamos nuestras cartas para validación. Ellos son los encargados de nuestro control de calidad, nuestra verificación, validación y distribución también de la carta electrónica a través de diferentes revendedores, digamos así, por el nombre en inglés, que son añadidores añadidores de valores. Entonces, nosotros cumplimos enviándole la celda o la carta electrónica a través del FTP o página web, o la página web de ellos. Ellos reciben nuestra celda, tienen un formato de recepción como el que vemos aquí, que muestra que si fue recibida correctamente o no fue recibida correctamente. Nos envían un reporte de validación donde nos muestran el día que fue enviado, recibido y validado, si es que es aceptada para distribución o no es aceptada para distribución. En este caso vemos un ejemplo donde dicen que la carta fue aceptada para distribución y será liberada cuando el servicio geográfico lo autorice. Pero también hay ocasiones en que la carta es rechazada. Por ejemplo, aquí tenemos una validación donde dice la carta no fue aceptada para distribución y nos indican cuáles son los errores que se han cometido para que le den una calidad menor a la carta. No siempre todos los errores son malos, porque hay errores que son aceptables para dentro de la distribución. En sí, los errores aceptables son los que no van a interferir en la seguridad de la navegación. Errores que sí pueden afectar a la seguridad de la navegación y disminuyen la calidad de la carta, esos sí van a tener que ser corregidos. Entonces, esta es una muestra de cómo es el reporte que nos envían para nosotros poder corregir nuestras cartas. La OHI, para la distribución de las cartas electrónicas, estableció que estos mismos REN sean los encargados de la distribución de la carta electrónica. Es decir, ICNC, que es al que el Ecuador pertenece o el Instituto Oceanográfico pertenece, y Primar, son los encargados de validar las cartas, de verificar las cartas y de distribuirlas al mismo tiempo. Entonces, dentro de los principios WEN establecen que los Estados miembros distribuyan sus cartas a través de RENs, con el fin de compartir experiencias comunes, reducir gastos, garantizar la mayoría de uniformidad y coherencia, fiabilidad y disponibilidad de carta electrónica. Es decir, mediante estos centros regionales de cartas electrónicas se van a pasar los controles de calidad necesarios para que nuestras cartas sean aptas para la comunidad. Los Estados miembros deben trabajar
junto con los sistemas de protección de datos, con una normativa S63, que utilicen para distribuir las cartas electrónicas, para garantizar la integridad de los datos y salvaguardar los derechos de autores. Es decir, mediante los distribuidores que tengan los dos REN, deberán aplicar todas las normativas que le permitan a ese dato o a esa carta ser entregada de una manera segura, sin que esto vulnere los derechos de autor del servicio gráfico productor de la carta electrónica. Este es un diagrama de los dos REN. Nosotros pertenecemos a los azules. El otro REN, que es el ICNC, el otro REN que es Primar, que adicionalmente también es un distribuidor. Ellos tienen un sinnúmero de miembros. Nosotros tenemos, a la actualidad son 42 miembros de países que utilizan el servicio del ICNC. Hay otros países que no utilizan, no lo distribuyen por medio de los REN o de los regionales, sino que lo hacen directamente. Y hay otros tampoco que solamente utilizan Primar, pero no como validador, sino no como REN, sino como solo distribuidor. Es decir, ellos mismos pasan sus controles de calidad, ellos mismos pasan sus validaciones, y lo que hacen es entregarles al Primar, no como REN, sino como distribuidor, para que le vendan las cartas electrónicas. Si nos damos cuenta, las flechas indican una compartición de datos a unos denominados INC-BAR, que son los añadidores de valores, por sus siglas en inglés, Value Add Reseller, o sea, revendedores con valores agregados. Ellos lo que hacen es distribuir nuestra carta y el valor agregado que le ponen son las seguridades que deben de tener esa carta para poder distribuir. O sea, para la distribución de cartas, ellos lo encriptan bajo las normas S63 para que solo sea desplegado por cierto, o el buque por quien está comprando esa carta. Este es el listado de los revendedores por digamos así, los revendedores de carta electrónica, los distribuidores de carta electrónica, los Admiralty, que es el del Reino Unido, Charco, también del Reino Unido. Bueno, estos son los dos. Y aquí tener en cuenta que Primar también es un revendedor, o sea, un distribuidor, pero asimismo también está considerado como un REN. Este es el catálogo de carta mundial, donde están todas las cartas electrónicas, las celdas electrónicas. Asimismo, este es el catálogo de cartas del Primar, este es el catálogo de cartas de ICNC. Se lo puede descargar directamente. Usted puede ver cuáles son las cartas que tenemos en nuestra región. Si nos damos cuenta, podemos hacer una rebusca o solamente podemos poner las de aproximación, las de puerto, las de amarre. Si nos damos cuenta, todas comienzan con ese. Esas son las cartas nuestras. En el momento tenemos 75 cartas distribuidas a nivel mundial por medio del ICNC. Tenemos también el otro catálogo del OHI. Este es el catálogo de la OHI, es la misma base de datos donde muestran todas las cartas que están disponibles. Los links están en la presentación para poderlos desplegar. Entonces, cada celda o cada cuadro es una celda de carta electrónica. Si se da cuenta, son bastante irregulares donde existen, donde en carta de papel existe traslapo. Y el futuro de la cartografía. Nosotros, como servicio geográfico, también estamos implementando
la actualización de todo lo que concierne a la producción de carta náutica de papel y electrónica. La OHI está implementando un modelo de datos hidrográficos universal denominado S100, que es el estándar, es un documento en el marco destinado al desarrollo de los productos y servicios digitales para las comunidades hidrográficas y marítimas. Comprende unas múltiples partes que se basan en los estándares espaciales desarrollados por la Organización Internacional de Normalización. Es decir, la S100 va a ser el futuro de todo lo que es información marítima, donde van a estar almacenadas toda la información meteorológica, oceanográfica, en fin, un sinnúmero de información que se puede obtener del océano, del mar. Esta información va a estar disponible para la comunidad marítima bajo los estándares ya establecidos y pueden acceder a ellos dependiendo de las necesidades que ellos vayan a tener. Habrá diferentes mecanismos de distribución, es decir, si es que una empresa necesita los datos oceanomorféricos de cierta área y están disponibles dentro de del catálogo de la OHI de la S100, podrán ser entregados bajo las normativas que el país dueño de esos datos lo exija. Es decir, si es que son libres para la comunidad marítima o si van a tener un costo. Eso ya lo tienen que definir todos los servicios geográficos que vayan a entregar la información para esta base de datos mundiales. Entonces, así como las cartas electrónicas están dentro de una base de datos, también toda la información va a estar dentro de esa base de datos y va a estar disponible para la comunidad marítima dependiendo de cómo lo establezca el servicio geográfico dueño de esa información. La S100 tiene un sinnúmero de normativas que están destinadas para cada uno de los objetos o de los elementos dentro de la información geomarítima. Por ejemplo, la S100, 101, que viene a ser la cartografía náutica electrónica, la 102, que son la superficie batimétrica o el sondeo, la S103, que es la navegación por debajo de la superficie, la 104, información sobre el nivel del mar, o sea, mareas, corrientes, límites marítimos, áreas protegidas, radiomarinas, advertencia de navegación, y así un sinnúmero de especificaciones que conllevan el esquema internacional de una base de datos global de información geomarítima. La S101, como decimos, es específicamente para cartografía náutica electrónica. Esto especifica la estructura y la codificación de los datos, los metadatos necesarios para compilar una carta electrónica, ya bajo el formato S101. Esta especificación va a reemplazar a la S57, pero no la va a reemplazar de una manera, total. Se van a mantener la estructura que tenía el S57, cómo se venía estructurando una carta electrónica en base a ese formato. Lo único que se está haciendo es migrar toda esa información al nuevo esquema, al nuevo estándar S101, manteniendo todo ese tipo de estructuras, los mismos códigos, los mismos acrónimos, la misma información de atributos, las mismas relaciones entre objetos, los mismos análisis de topología para la creación de un polígono, bueno, un sinnúmero de cosas que tiene la S57 y que no se van a perder, sino que van a migrar para el nuevo estándar. Bueno, esto es todo con lo que refiere a carta náutica electrónica. Como le dije, es un tema bastante extenso. Si es de enfocarse en cada uno de los temas, llevaríamos bastante tiempo, pero espero que les haya gustado, interesado sobre lo que es la cartografía náutica electrónica. Recordar que está disponible la cartografía náutica electrónica a nivel internacional, no por nosotros. Nuestro servicio gráfico no vende carta electrónica. Nosotros la hacemos y encargamos la distribución a nuestro REN, en este caso el validador y distribuidor, que es la ICNC. No así la carta de papel, que la carta de papel nosotros imprimimos bajo demanda
y está disponible en la mapoteca de aquí del Instituto Oceanográfico para la Comunidad Marítima. Había una duda sobre la disponibilidad de los datos de carta de papel. Las cartas de papel tienen el uso primordial de ayuda a la navegación, o sea, es una parte de las herramientas para la navegación, es una publicación para una navegación. Entonces eso para la comunidad marítima representa un costo, y por eso que las cartas de papel tienen un valor que va a depender de la escala, de la importancia del puerto, del área de cobertura, etcétera, etcétera. Pero para la comunidad científica o para objetivos puntuales como, qué sé yo, educación, creación de proyectos, estudio de un área, en fin, las cartas digitales se encuentran libres para distribución, pero con sus respectivas autorizaciones, es decir, se tiene que pedir bajo la autorización a la dirección. De ellos le indican, le preguntan para qué es, quién va a ser responsable de esa información. Entonces, un sinnúmero de pasos que deben de cumplir para poder acceder a esa información. La información está disponible para el público en general, no así para el uso exclusivo de navegación, pero sí para términos científicos, educativos, etcétera. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Muchísimas gracias, Sargento Guamán, por esta espléndida explicación acerca de la cartografía electrónica. No cabe duda que el proceso de edición y mantenimiento de la cartografía náutica oficial del Estado es de suma importancia para la comunidad marítima nacional e internacional. Por tanto, implica una gran responsabilidad para quienes conforman el Instituto Oceanográfico de la Armada. Vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas e inquietudes que tenemos por parte de los participantes. Nos consultan, en base al derecho de mar de cada estado, ¿dónde pueden llevarse a cabo levantamientos geográficos para elaborar cartas náuticas? Bueno, dentro de los principios WEN establecen que las cartas electrónicas deben basarse a sus áreas o sus aguas jurisdiccionales, pero esto no implica de que se existan convenios entre países vecinos que puedan establecer las maneras de poder realizar trabajos de levantamiento conjunto. Es decir, que si en este caso Colombia y Ecuador se ponen de acuerdo para realizar un levantamiento en el área limítrofe, la información va a estar disponible para los dos, pero para cartografía electrónica, uno de los dos solo debe de poner la información, porque aquí, recordemos que aquí no hay traslapo, entonces la carta electrónica de ellos deberá terminar donde nosotros comenzamos. Y la información estará disponible para los dos países. Muchas gracias. Nos preguntan también, ¿con el tiempo desaparecerán las cartas de papel o seguirán siendo obligatorias para la navegación? Ese es un tema bastante discutido últimamente. Hay una publicación de la OHI donde denotaba la historia de la cartografía y su avance en el tiempo y cómo ha venido modernizándose la navegación. Entonces, la carta náutica de papel por historia es una herramienta importantísima para la navegación. Y también se constituye en un documento legal en vista de que si cierta unidad o cierto buque tiene un siniestro y no cuenta con las cartas náuticas oficiales y la carta náutica actualizada, los procesos legales de seguros, de culpabilidad a nivel internacional, se van a pedir la carta náutica de papel como documento legal que lo respalde de que ellos estuvieron maniobrando bien o era el servicio hidrográfico que puso una información errónea y lo cual conllevó a de que sufriera un siniestro. Por ejemplo, digamos, se choca un buque y en el buque reportan que hay un bajo, pero ese bajo sí está representado en la carta, entonces la culpa no ha sido del servicio hidrográfico, sino del navegante. Entonces, en ese momento la carta de papel se constituye en el único documento legal que puede presentar el buque o el servicio hidrográfico para poder defenderse o acusar. Entonces, desde ese punto de vista va a ser muy difícil que la carta de papel desaparezca. Además, que como le digo, por historia, por ejemplo, el servicio hidrográfico del Reino Unido,
que el primer servicio gráfico creado, mantiene cartas de más de 200 años todavía, claro, en sus bodegas como histórico, pero aún las mantiene. Entonces, a mi parecer, la carta de papel no puede desaparecer. Nos preguntan qué formato de archivo tienen los ENCs y qué dispositivo se puede visualizar en las ENCs. ¿Existe algún software libre que permita su visualización? Las NC, o la carta náutica electrónica, en su formato, digamos así, madre, o sea, de que sale de la máquina del editor, sale en un formato 000, o sea, extensión .000, con un archivo catálogo que es el que tiene la georreferenciación o todos los atributos o la metadata que tiene ese archivo. Entonces, esos dos archivos van a ir siempre juntos. Se puede desplegar en un GIS, pero de una manera diferente. No va a ser como carta náutica electrónica para la visualización. Por eso que la OHI y la OMI establecieron que todos los buques lleven un desplegador de carta electrónica. Y ese desplegador de carta electrónica debe estar registrado por la Asociación Internacional de Electrotécnica. Entonces, es un sistema especial para desplegar una carta electrónica. Y sí existen software que pueden abrir la carta electrónica, pero ya les digo, no va a salir en el formato. Por ejemplo, ArcGIS puede abrir una 000 en el formato S57, pero la va a desplegar completamente separada. Cada objeto que estaba en la carta electrónica va a ser un objeto en un 6, digamos así. Escucha un teléfono, sargento, no sé si será su... Sí, un momentito, sí. Como podemos ver, estimados audientes, la cartografía náutica electrónica aparece en el mundo de la navegación con el objetivo de minimizar los peligros que el navegante puede encontrar si una carta no es actualizada oportunamente. Los cambios relevantes que pueden aparecer en una ruta de navegación de forma imprevista deben ser notificados y graficados de manera inmediata, y gracias a la tecnología que se dispone actualmente se puede realizar en el menor tiempo posible. Si tienen alguna otra inquietud, podemos solventarla este momento. Si no, pueden dejarlo en el chat o al momento en el que se suba el video a YouTube. Pueden dejar sus inquietudes para que el expositor pueda solventar sus preguntas. Perdón, disculpe por la interrupción. ¿Ya me decían otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, entonces finalizaríamos el webinar del día de hoy y le agradecemos por su espléndida explicación referente a las cartas náuticas electrónicas, además del importante aporte que realiza el Instituto Oceanográfico de la Armada con todos estos procesos para el país. Respecto a cómo visualiza los dos webinars anteriores, puede ingresar a nuestro canal de YouTube de IPGH Ecuador y visualizar los dos webinars anteriores. Le preguntan al sargento Guamán si se puede visualizar los cambios entre una carta anterior y una nueva versión a través de algún software. A través de un software especializado, sí, es decir, a través del ECDIS. ¿Por qué? Cuando nosotros realizamos la carta electrónica en la primera edición y esta tiene una actualización, no es que se va a realizar toda la carta, sino que solamente se va a actualizar el objeto o el objeto que tuvo el cambio, y es el que se va a exportar nuevamente. Es por eso que el ECDIS automáticamente, cuando hay una actualización, ya no va a cargar toda la carta, sino que va a cargar solo el objeto que se actualizó. No es que otra vez va a cargar toda la carta. O sea, toda la información que estaba desplegada está actualizada, excepto lo que en último momento se había actualizado. Y verlos en otros software no creo que se pueda hacer, porque tendría que cargar nuevamente toda la carta. Ahí solamente tendría que hacer una comparación entre las dos versiones que tenga. Pero es muy difícil porque, no le digo, los últimos software que pueden desplegar una carta electrónica ya terminada son los ECDIS. De ahí los otros software de los CAC que puedan
ver datos vectores, lo van a desplegar de manera diferente, no van a guardar la misma, el mismo almacenamiento que tiene una carta electrónica. Muchas gracias, Sargento Guamán. Creo que no hay más inquietudes por parte del público. Como ya mencioné, si hubiera alguna otra inquietud adicional, por favor la dejen en el chat de YouTube de nuestro canal de IPGH Ecuador para que luego pueda ser contestada esta pregunta. Le agradecemos nuevamente por esta espléndida explicación. Hemos visto cómo el proceso de la elaboración de la cartografía náutica, en este caso de la cartografía electrónica, ha ido evolucionando a medida que las herramientas tecnológicas también mejoran las capacidades de los navegantes para conducir un buque de un lugar a otro. Muchísimas gracias también al INOCAR por apoyar y contribuir a la difusión del conocimiento científico. Nos despedimos de este día de hoy, esperando que haya sido de provecho este webinar. Hasta pronto.